Bueno, buenos días a todas y todos, a los que acaban de conectarse para entonces la actividad Estudia Ingeniería en Francia, que vamos a proponer desde hoy hasta el 6 de diciembre. Bueno, entonces, la dinámica. Acabo de explicar entonces la dinámica para estas 2 semanas. La primera semana, redes, grupos de escuelas que van a presentar entonces lo que son estas redes de escuelas, algo muy importante en Francia. Y la segunda semana, a partir del lunes 29, entonces la oferta académica realmente de escuelas de manera precisa, presentada, pensada por temáticas que encuentran en la página web. ¿Sí? Entonces, la dinámica de hoy es la siguiente. Voy inicialmente a hacer una presentación general sobre los estudios de ingeniería en Francia y entonces guardaremos un espacio para que el público pueda hacer sus preguntas a través del botón preguntas y respuestas. ¿Okay? Entonces, más o menos una media hora, 40 minutos de presentación y después entonces un espacio de 20 minutos, media hora para responder sus preguntas. No olviden que a las 11:30 tenemos la segunda actividad del día de hoy sobre la financiación de los estudios en Francia, el mecanismo de la financiación de la educación superior en Francia. Nos acompañará el agregado de cooperación universitaria de la Embajada de Francia, el señor Bessier, y también estará con nosotros con Futuro para presentar entonces los programas de crédito beca que tienen. Y de parte de la Embajada de Campus France hablaremos sobre las becas existentes, cómo identificarlas, qué tipo de becas hay y en qué momento entonces podrían aplicar. ¿Okay? Bueno, entonces vamos a iniciar. Entonces para esto voy a compartir mi pantalla. Check. Entonces, si me pueden confirmar que tienen en la pantalla, entonces la portada Estudia Ingeniería en Francia del 22 de noviembre al 6 de diciembre de 2021. Perfecto, María está respondiendo, Ingrid también, muchas gracias por sus respuestas. Bueno, entonces, acabo de recordar el nombre y las fechas del evento. Entonces, primero, Campus France. ¿Qué es Campus France? Entonces, tenemos acá la respuesta. Campus France es la agencia del gobierno francés para la promoción de los estudios en Francia. Es entonces una agencia que es acá en Colombia un servicio de la Embajada de Francia en Colombia. Tenemos dos ministerios de tutela, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Enseñanza Superior en Francia. ¿Okay? ¿Dónde se encuentra Campus France? Tenemos una oficina que se encuentra en la ciudad de Bogotá, pero entonces Campus France cuenta también con una red de corresponsales en las alianzas francesas de Colombia y tenemos el listado a la derecha. Entonces empezamos con la costa. Entonces hay una alianza francesa en Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, más al sur entonces Medellín, luego el eje cafetero, Manizales, Pereira, Armenia, más al sur Cali, Popayán, y entonces en la parte más bien al norte de Bogotá, la ciudad de Bucaramanga. Entonces, en estas ciudades podrán encontrar un o una corresponsal Campus France que los podrá ayudar a encontrar las informaciones de ser necesario. Entonces, Campus France, agencia gubernamental para la promoción de los estudios en Francia. Ahora, agencia gubernamental, Francia. Entonces, Francia, ¿qué es? Bueno, más allá de estos símbolos, una potencia económica, sexta potencia económica actualmente, es una nación científica y es lo que nos interesa hoy debido a la temática ingeniería en Francia. Francia también pues, vincula, acá dice un símbolo, pero creo que son varios símbolos, un patrimonio. Francia es el primer destino turístico a nivel mundial y es también un idioma, el idioma francés, que se habla no solamente en Francia, sino en muchos países del planeta, como Canadá, en la parte de Quebec, en Nuevo Brunswick, en Bélgica, en Suiza, en Andorra, también en muchos países de África, donde el francés es idioma oficial, y también en algunos países del sureste asiático, por ejemplo Vietnam, donde hay una tradición entonces francófona. Entonces, el idioma francés es presente en todos los continentes, incluso en Latinoamérica,
con la Guyana y cerca entonces en el Caribe con las islas de Guadalupe, Martinica, por ejemplo, y Haití. ¿Okay? Bueno, entonces, más allá de Francia, lo que nos interesa hoy es el tema de los estudios de ingeniería en Francia. Entonces, lo que nos parece importante y lo que vamos a ver de manera más detallada ahorita, entonces, bueno, es primero el tema de la excelencia de la educación. Son programas realmente de muy buena calidad, con acreditaciones internacionales. Vamos a ver esto ahorita. Lo que nos interesa es que entonces contemplen la posibilidad de estudiar en Francia por diferentes razones. Entonces, primero, porque son programas entonces de muy buena calidad. Segundo, porque los títulos entonces tienen un reconocimiento y un prestigio a nivel internacional. Luego, porque la estructura de los estudios de ingeniería en Francia permite entonces realmente tener un perfil a mediano plazo muy interesante para su futuro profesional. Hablando de futuro profesional en los programas, entonces, siempre hay un vínculo muy fuerte con las empresas, con la industria, que permite entonces estar en un contexto realmente muy provechoso para su desempeño profesional. Los estudios de ingeniería muchas veces entonces permiten tener una tasa de empleabilidad bastante elevada y entonces también unos salarios que pueden ser bastante llamativos. Ahora, esto es la parte, digamos, de los diplomas, la calidad, por qué ingeniería, ok. Ahora, más allá de esto, algo importante es que en Francia, entonces, tenemos una singularidad en cuanto al estatus de estudiante. Cuando uno es estudiante en Francia, tiene un estatus administrativo totalmente específico que confiere derechos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá, primer punto, seguridad social. La afiliación al seguro social es totalmente gratuita para los estudiantes. De hecho, pensamos que lo ideal es poder entonces afiliarse a un seguro complementario que sería en Colombia, de cierta manera el equivalente a una prepagada para así tener entonces una cobertura social integral en algunos casos. Entonces, el seguro social permite tener mínimo el reembolso de sus gastos médicos al 66% y puede ser más cuando uno es estudiante y aún más cuando uno tiene un seguro complementario que permite entonces reembolsar lo que no cubre el seguro social. Voy a hacer una analogía entre salud, seguro social y educación en Francia. Son dos cosas realmente de las cuales los franceses se sienten orgullosos porque tienen características entonces comunes. Calidad, acceso y costo bastante económico para entonces las personas. Luego, seguimos con el tema de las residencias universitarias. En Francia, en las ciudades universitarias, hay residencias universitarias que permiten a los estudiantes, entonces, conseguir un alojamiento realmente por un costo bastante económico en comparación con, entonces, el mercado privado. ¿Sí? Entonces, hay una oferta, toca entonces comunicarse con las escuelas para estar al tanto de estas opciones. Sigo con el tema del alojamiento, con entonces la ayuda económica. Cuando uno es estudiante, tiene la posibilidad de solicitar una ayuda económica para ayudarle a pagar su alquiler. Es lo que llamamos APL o ALS, según. El documento clave para poder solicitar esta ayuda, que es un derecho, es el contrato de arrendamiento, en el cual debe aparecer, obviamente, el nombre del estudiante para poder entonces solicitar esta ayuda, que puede oscilar entre 80 y 200 euros mensuales para ayudar al estudiante a pagar su inquilino, su alquiler. Toca recordar que esta parte, el alquiler, es muchas veces la parte más fuerte del presupuesto del estudiante. Entonces, por eso el Estado ayuda a los estudiantes, incluso internacionales, con entonces la APL o ALS. Luego tenemos el tema de los restaurantes universitarios que vienen subvencionados por el Estado. Se encuentran obviamente cerca de las escuelas de ingeniería, cerca de las universidades, para que el público entonces pueda fácilmente salir a almorzar, cenar por 3,30 euros, más o menos 14.000 pesos con el tipo de cambio actual, lo que es bastante económico para Francia. ¿Okay? Luego, descuentos. Descuentos, acá nos referimos más bien al acceso a la cultura.
la cultura viene también subvencionada por el Estado y esto hace que los estudiantes muchas veces, para no decir siempre, tienen entonces unas tarifas favorables para ir al cine, por ejemplo. Van a haber tarifa completa, tarifa para niños, tarifa para jubilados, tarifa para desempleados, tarifa para estudiantes. Uno va a un museo igual, e incluso a veces es gratuito para los estudiantes. Entonces hay, digamos, toda una estrategia para facilitar entonces el acceso a la cultura a los estudiantes. Luego, lo veremos más adelante, pero la visa de estudiante en Francia permite trabajar 60% del tiempo legal, completo, o sea, 20 horas a la semana en promedio. Luego, también durante sus estudios, algo que es muy, muy interesante y lo hablaremos también más adelante, es el tema de las prácticas obligatorias en el marco de los estudios y también son prácticas pagas cuando son prácticas por más de 2 meses. Es una obligación legal. ¿Okay? Y la APS, que veremos también más adelante, es para como dar continuidad al tema de la formación, porque si usted está buscando una formación es para más adelante poder entonces desempeñarse en el mundo profesional y la APS permite entonces quedarse más tiempo para poder entonces buscar trabajo y así adquirir entonces una experiencia laboral. Ahora, volvemos entonces al tema que nos interesa, la ingeniería. ¿Cuáles son los programas, las formaciones que proponen las escuelas de ingeniería y las universidades? Vamos a ver esto ahorita. Hay realmente, digamos, un abanico muy amplio. Hay programas que veremos más bien tecnológicos, 2 o 3 años según. Acá el bachelor, que son 3 años de estudios, máster, Master of Science, el diploma de ingenieur, decimos guardar esta denominación francesa porque es algo un poco típico, máster especializado y doctorado. Entonces podemos ver que desde el inicio, desde el primer año de pregrado hasta entonces doctorado, hay formaciones en ingeniería. Acá es una tabla para que el público pueda entender entonces cómo ubicarse en todas estas denominaciones, porque no siempre es fácil. Además, en Colombia, entonces, el título de ingeniero se obtiene usualmente después de haber estudiado 5 años, 10 semestres. En algunos casos puede ser 8 o 9 según las universidades, pero digamos que de manera general son 10 semestres lo que tenemos entonces abajo a la izquierda en la columna Colombia, pregrado 4 a 5 años, y el equivalente francés del pregrado es la licence. Licence, entonces, que tenemos detallada, L1 significa primer año de licence, L2 segundo año de licence, L3 tercer año de licence. Y el pregrado, la licence, se obtiene al finalizar estos 3 años de estudio en Francia y el estudiante luego puede seguir con un máster que se va a dividir entonces en 2 etapas, M1, primer año de máster, M2, segundo año de máster. Si luego quiere seguir con un doctorado, entonces doctorado, bac más 6, o sea, corresponde a 6 años de estudios después del bachillerato, bac más 7, bac más 8, 3 años de doctorado. Entonces, 3 años de pregrado en Francia, 2 de máster y 3 de doctorado. Ahora, en la parte derecha de esta tabla tenemos entonces informaciones adicionales para entender también que estudiar ingeniería en Francia no es solamente haciendo un pregrado L1, L2, L3 o un máster M1, M2. Tenemos varias instituciones, varios tipos de instituciones que brindan formaciones en ingeniería, lo veremos ahorita. Pero para, de manera introductoria, entonces presentar esto, tenemos en la parte derecha, entonces el BTS, es un diploma técnico, el BUT es un brevet universitario de tecnología, y también la Licence Pro. Son formaciones técnicas o tecnológicas que permiten entonces seguir estudiando ingeniería, porque algo importante en el sistema universitario francés son las pasarelas que existen para pasar entonces de una formación técnica tecnológica a entonces un pregrado para luego seguir con máster o ingresar en una escuela de ingeniería. ¿Okay? Muy importante entender esto porque hay un público que puede estar interesado en iniciar con este tipo de programa que son técnicos tecnólogos que tienen en Francia realmente
una muy buena, digamos, fama, también un perfil muy interesante tienen los estudiantes para el tema de la empleabilidad. Y a la derecha tenemos acá CPGE o CPI. CPGE, clases preparatorias para grandes escuelas, o CPI, clases preparatorias integradas. Tenemos entonces, adicionalmente, digamos, al esquema clásico LMD, licence, máster, doctorat, el esquema que tenemos en la Unión Europea con el proceso de Bolonia. Tenemos en Francia las escuelas de ingeniería que tienen entonces características singulares. Para entonces poder ingresar, lo veremos ahorita también, para poder ingresar a estas escuelas, entonces hay varias opciones. Una primera opción es iniciar entonces una formación durante 2 años. Pueden ver que CPGE corresponde a L1 y L2, ¿sí? Y al finalizar entonces estos 2 años de estudios, el estudiante puede presentar unos concursos para ingresar a unas escuelas de ingeniería y seguir el ciclo de ingeniero que da el diploma de ingeniero que confiere el grado de máster. Entonces es lo que veremos más adelante también. También existen Master of Science que corresponden también a un M2, a un máster, y más adelante, entonces, máster especializé que corresponde entonces a un año más de estudios, un año 18 meses según más de estudios después de haber obtenido el título de ingeniero o después de un máster. Ahora, seguimos con la dimensión práctica que menciono ahora muy rápidamente. No vamos tampoco a devorarnos mucho en esta temática porque creo que está claro. Lo que estaba explicando anteriormente es que entonces lo que tenemos acá, el tema de las prácticas. Pero antes de esto, toca recalcar que existen realmente vínculos muy fuertes entre el mundo universitario, las escuelas de ingenierías, las universidades y las empresas, las industrias en Francia. De hecho, participan en la elaboración de los programas las empresas, ¿sí? La idea es, obviamente, formar a un público que más adelante será capaz, obviamente, de responder entonces las necesidades de hoy o de mañana. Entonces, hay realmente una interacción entre el mundo empresarial y las escuelas de ingeniería y las universidades para poder formar de la mejor manera posible a los estudiantes para que sean aún más eficientes en su trabajo más adelante. También para esto tenemos las prácticas obligatorias que he mencionado, que son muy importantes, sobre todo para ingeniería, que permiten realmente entonces estar en situación profesional y así adquirir una experiencia laboral, ¿sí? Efectivamente, el estudiante cuando hace sus prácticas tiene el estatus de estudiante, pero lo que sabemos es que hay muchos estudiantes que por dar buenos resultados, entonces, y mantiene el contacto con las empresas, al finalizar su programa, al obtener el título, entonces pueden tener también ofertas de trabajo. Lo veremos más adelante también. E incluso hay unos que ni siquiera tienen el diploma que ya reciben entonces ofertas de trabajo porque tienen una formación tan, digamos, singular, atípica, que realmente representan, digamos, un cuerpo profesional muy importante para las empresas. ¿Okay? Y también, bueno, algo que sí es importante mencionar, creo yo, porque a veces uno pues, puede reflexionar sobre su futuro profesional o tiene dudas sobre el tipo de estudios que quisiera entonces seguir. Entonces se puede también contemplar un año de corte para poder entonces hacer una práctica o descubrir, no sé, el mundo laboral en tal sector para luego poder tomar las mejores decisiones para su futuro profesional. Formaciones también relacionadas con las necesidades de hoy. Pues lo acabo de mencionar, entonces no voy tampoco a pasar más tiempo sobre esto. La idea es realmente formar a un público que mañana entonces sea capaz de responder las necesidades de las empresas, del público de manera general, de la sociedad. Entonces, para esto, los estudiantes van a recibir también unas formaciones con un enfoque bastante fuerte sobre el tema de la investigación y el desarrollo. Es una parte en las empresas, en las industrias que cada vez más importante, el
y D en francés, R, recherche, D, desarrollo, développement. ¿Sí? La investigación y desarrollo es una parte muy importante en las empresas y en las industrias en Francia y obviamente la idea es ser competitivo no solamente a un, digamos, un nivel micro, sino macro, entonces al nivel internacional lo veremos ahorita. Precisamente dimensión internacional en cuanto al reconocimiento del diploma, como lo dije al inicio, entonces es los títulos otorgados por las universidades, las escuelas de ingeniería en Francia son títulos reconocidos a nivel internacional y que tienen cierto prestigio. ¿Sí? Entonces, para ilustrar, pero rápidamente, al nivel de Europa, entonces el título de ingeniero es también reconocido, el título francés, con el sello EUR-ACE, que tenemos acá, Accreditation for European Engineering Programs, y esto entonces permite fácilmente entonces presentar una hoja de vida, un diploma para buscar trabajo en otros países de la Unión Europea e incluso a nivel de Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, el diploma de ingeniero francés es reconocido como un diploma de máster in Engineering por la American Association of Collegiate Registrars and Administration Officers. ¿Okay? Entonces, esto es para que vean que realmente el título de ingeniero, entonces, le va a abrir muchas puertas, no solamente en Francia, sino pues acá en Colombia, pero en muchos países también. ¿Okay? Dimensión internacional también por, entonces, obviamente, el idioma. Entonces, es una dimensión importante el tema del idioma. Las escuelas de ingenierías, entonces, para obtener el título, entonces, han definido el nivel B2 del marco común europeo, nivel en inglés, que uno debe tener para obtener su título, y obviamente esta formación en inglés le permite luego entonces buscar intercambios, prácticas en otros países y obviamente con más facilidades por un dominio, buen manejo del idioma con nivel B2 para poder buscar prácticas fuera de Francia. Ahora, los diplomas. Vamos a presentar rápidamente 3 diplomas, Master of Science y el Diplôme d'Ingénieur. El Master, entonces, es un diploma que viene otorgado por las universidades y el máster, como lo dije, entonces son 3 años de pregrado, 2 de máster, o sea que en total corresponde a 5 años de estudios después de haber obtenido el bachillerato. ¿Okay? Son diplomas nacionales emitidos por el Ministerio de Educación Superior de Investigación en Francia. Es un sistema organizado en créditos, entonces el máster corresponde en total a 120 créditos, European Credit Transfer System, son 60 por años de estudio, o sea, en Colombia como estamos en un sistema por semestre, entonces son 30 créditos por semestre de estudios. ¿Okay? Este diploma de máster puede venir otorgado por establecimientos tanto públicos como privados. ¿Sí? La mayor parte de los programas se dan en francés, pero existen también programas en inglés, lo veremos también más adelante. Luego tenemos el Master of Science. Entonces, ahí es una diferencia importante. ¿Sí? También corresponde a un nivel Bac plus 5, o sea, 5 años de estudios después del bachillerato, pero no confiere el grado de máster. Es un diploma que es reconocido por el Estado, pero que es emitido por las grandes escuelas. Mínimo 3 semestres, entonces como dije que eran 30 por semestre, nos da 90 créditos. Mínimo el 50% de los programas en Master of Science se dan en inglés, incluso muchas veces el 100% en inglés. Muchas veces dirigidos a estudiantes internacionales, que al obtener este diploma, si no, entonces les da el grado de máster, van a tener, digamos, el respaldo de las escuelas, digamos, del sello de las grandes escuelas de ingeniería francesas que le otorgan, y este título, Master of Science, brinda entonces un gran reconocimiento a nivel profesional.
¿Ok? Entonces, toca tener muy claro esta diferencia entre ambos tipos de máster, digamos, clásico normal, ¿eh? Y el Master of Science, que es como una acreditación de las grandes escuelas de ingeniería en Francia. ¿Ok? Luego, tenemos el diploma de ingeniero. El máster, entonces, viene otorgado por las universidades y el diploma de ingeniero otorgado por, entonces, las escuelas de ingeniería. Entonces, igual, es un diploma, entonces, nacional, o sea, otorgado por el ministerio, que corresponde a 5 años de estudios después del bachillerato y que confiere el grado de máster. 10 semestres en total, entonces 10 por 30, 300 créditos. La mayor parte de los programas en francés, pero como lo dije anteriormente, se exige un nivel B2 para poder graduarse e incluso ahora hay cada vez más programas en inglés o 50-50, 50% en francés, 50% en inglés. Las calificaciones profesionales de los ingenieros con un amplio campo de ciencias fundamentales. Hay digamos, realmente un amplio abanico de opciones en cuanto a los estudios de ingeniería. Más adelante hablaremos sobre los catálogos para que puedan entonces identificar estos programas. ¿Okay? Pero voy a terminar con este punto, el último, formación integral. Es cada vez más común en las escuelas de ingenierías que entonces, más allá de la formación realmente en ingeniería, que el estudiante entonces reciba una formación en otras áreas, puede ser comunicación, management, mercadeo, para que el estudiante al finalizar su programa tenga realmente un perfil aún más completo para las empresas, ¿sí? Y sabemos que los estudiantes que salen de las escuelas de ingenierías, después de unos años de desempeño profesional en una empresa, muy probablemente podrán acceder a cargos directivos y para esto obviamente mucho mejor tener entonces este tipo de competencias. Entonces vamos a hablar de competencias dobles para ser más competitivos en el mercado laboral y poder acceder a nuevos puestos. Ahora, acabo de hablar del diploma d'ingénieur, el diploma de ingeniero. Este diploma de ingeniero viene controlado por entonces la CTI. Es algo de pronto no, que les parece un poco, porque nos habla sobre esto, es solamente para recalcar, digamos, que los programas de ingeniería vienen realmente revisados, controlados por entonces la comisión de los títulos de ingenieros y les va a garantizar una calidad, ¿sí? Es un organismo independiente que es también miembro fundador de la ENAE y que tiene entonces varias misiones, como aparecen acá, evaluar los programas, que sea a nivel bachelor o el título de ingeniero. Es también otra misión de la CTI es guiar, asesorar a las escuelas para adaptarse a los cambios, digamos, del mundo, a las nuevas necesidades. También acreditar las escuelas privadas para que puedan otorgar el título de ingeniero, ¿sí? También, bueno, otorgar la acreditación europea de calidad y también promover el título de ingeniero al nivel internacional. ¿Okay? Entonces, es entender solamente que hay un control realmente muy fuerte hecho por la CTI, ¿eh? Comisión de Titres d'Ingénieur, Comisión de los Títulos de Ingenieros. Ahora, ¿cuáles son las diferentes instituciones que brindan formaciones en ingeniería en Francia? Primero, para las formaciones técnicas, tecnológicas que he mencionado en la tabla comparativa Colombia-Francia, los institutos universitarios de tecnología, que son entonces partes de las universidades. Las universidades y las escuelas de ingeniería, les écoles d'ingénieurs. ¿Okay? Vamos a ver esto de manera más detallada. Los institutos universitarios de tecnología, 108 en todo el territorio. Bueno, de pronto no se ve tan bien en la pantalla, pero en la parte derecha tengo un mapa de Francia, entonces con todos los IUT, se llama IUT, Instituto Universitario de Tecnología, que tenemos en Francia. ¿Okay? Están directamente vinculados con las universidades públicas, ¿sí?
Y al finalizar entonces los estudios en un IIT, el estudiante obtiene el BUT, Brevet Universitaire de Tecnología. Es un diploma nacional que confiere el grado de licence. Sería entonces como un bachelor. ¿Sí? 3 años. ¿Okay? Este tipo de formación tiene, digamos, el propósito de formar entonces a, como dice acá en la pantalla, mandos técnicos intermedios durante 2 años universitarios, pero son 3. Permite también seguir estudiando en licencia profesional. Por ejemplo, lo que hace el 80% de los graduados. ¿Okay? Entonces, que al final, es lo que he mencionado anteriormente, después de una formación tecnológica o técnica, hay una pasarela para seguir y obtener entonces el pregrado. Y en Francia contamos con más de 70 universidades públicas pluridisciplinarias en las cuales van a encontrar esta oferta. Al final veremos los catálogos con el enlace para poder identificar estos IUT. Luego tenemos las universidades que van a brindar formaciones pregrado, máster, doctorado. 74 universidades públicas total. En Francia, entonces, es sumamente común estudiar en el sector público. Voy a dar un dato. En Colombia, si no estoy mal, el 70% de las universidades son privadas. En Francia es apenas el 18%. ¿Sí? O sea que es sumamente normal hacer sus estudios en Francia en el sector público. De hecho, acá nos dice que el 63% de los estudiantes a nivel superior estudian en una universidad, que ofrecen licencia, bachelor, máster, doctorado. ¿Okay? Máster, doctorado, donde vamos a encontrar entonces una orientación hacia la investigación. Obviamente, algo que es muy importante, si recuerdan lo que yo dije, la R&D, o sea, R, recherche, investigación y de desarrollo, que es muy importante en las empresas. Entonces, uno va a tener estas competencias, adquirirlas, estudiando máster y doctorado. Son formaciones, entonces, brindadas por universidades públicas, entonces, que vienen subvencionadas por el gobierno francés, y esto hace que las tarifas van a oscilar entre 243 euros el año hasta 3.770 euros. O sea, 243 euros con el tipo de cambio actual, que es bastante desfavorable. Entonces, para no enredarme con los cálculos, prefiero tomar entonces mi calculadora. 243 por 4.500, digamos, da 1.000.000 de pesos, 1.100.000. El año, son al año, no son semestrales. Entonces, bueno, si lo quiere por semestre, dividimos por 2, 500.000 pesos el semestre, ¿ok? En algunos casos. Y 3.770 por 4.500, entonces casi 17 millones de pesos, entonces 8 millones y medio el semestre. Esto, digamos, es el abanico de los precios en las universidades públicas. ¿Por qué esta diferencia? 3.770 euros son las tarifas oficiales que decidió el gobierno francés actual, hace ahora unos 2 años, en el marco de la estrategia Bienvenue en France, que quiere, digamos, incentivar a los estudiantes, brindando entonces nuevos servicios, ofrecer mejor calidad para la recepción de los estudiantes, una variedad más importante en los programas. Entonces, bueno, obviamente tiene un costo, y es ahí donde entonces el estudiante participa en los gastos de matrícula. Recuerdo que el Estado francés asume en promedio entre el 70 y el 95% de los gastos de matrícula de los estudiantes internacionales. ¿Okay? O sea, un estudiante en promedio le sale al Estado entre 10 y 12.000 euros al año. ¿Okay? Y el precio de 243 es para las universidades públicas que decidieron mantener las tarifas que se venían entonces ofertando los años anteriores. Ahora, entonces vimos institutos universitarios de tecnología, las universidades, ahora las escuelas de ingeniería. Esta semana y la otra semana, entonces, la mayor parte de las instituciones que van a participar son escuelas de ingeniería. Tenemos en Francia más de 200 escuelas de ingeniería, dice 205 precisamente, acreditadas para otorgar el diploma d'ingénieur. Vamos entonces a diferenciar las escuelas generales de las escuelas especializadas. Las escuelas
públicas, de las escuelas privadas. Pueden ver que entonces tenemos 151 escuelas públicas, o sea, el 75% de las escuelas de ingeniería en Francia son públicas y el 25% entonces privadas. ¿Okay? Muchas de estas escuelas de ingenierías públicas, obviamente, están vinculadas directamente con las universidades. Proponen programas de licencia, bachelor, master, bachelor aparece 2 veces, Master of Science, doctorado, todos los programas posibles, entonces los van a encontrar en las escuelas de ingeniería con acreditaciones internacionales. ¿Se acuerdan? El reconocimiento de los diplomas, entonces también gracias a este trabajo que hace la CTI para entonces obtener las acreditaciones internacionales, y en las escuelas de ingeniería los precios entonces son diferentes de las universidades. Las escuelas de ingeniería tienen un costo a partir de 601 € hasta 10.000. Entonces habrá entendido que entre el sector público y privado los precios van a cambiar, y también en las escuelas de ingeniería públicas vamos a tener entonces unas variaciones de precios según entonces el Ministerio de Tutela. Todas las escuelas de ingeniería no están vinculadas con el mismo ministerio. Hay unas escuelas de ingeniería que están vinculadas con el Ministerio de Enseñanza Superior y de Investigación, otras que están vinculadas con el Ministerio de Agricultura, por ejemplo, Institut Agro, que tendremos con nosotros el jueves, entonces propone programas orientados hasta la parte agro, entonces es otro ministerio. Hay también escuelas de ingeniería vinculadas con el Ministerio de Defensa. Hay escuelas de ingeniería vinculadas con el Ministerio de Hacienda. Entonces, según el Ministerio de Tutela, de cierta manera, entonces el valor de la matrícula podrá cambiar, y 10.000 € porque digamos, es lo que podemos encontrar en algunas escuelas de ingeniería privadas. Ahora, la estructura de los cursos, porque hemos hablado de LMD, pero ¿se acuerdan? Cuando hablé de la CPGE o CPI, entonces era para las escuelas de ingeniería. Entonces, concretamente, bueno, ya explicamos 10 semestres, 300 créditos, 2 años preparatorios. Entonces, son estos. El primer ciclo, que corresponde entonces a una formación realmente muy, muy buena, acá incluso decimos de excelencia, en las ciencias fundamentales. Son 2 años realmente muy fuertes en cuanto a la cantidad de trabajo, de estudios que hay que hacer, ¿sí? Al finalizar estos 2 años, el estudiante entonces podrá presentar entonces unos concursos de admisión en diferentes escuelas de ingeniería, y es una selección muy fuerte, insisto, y podrá iniciar entonces el segundo ciclo, que son 3 años. Durante los 2 primeros años de este segundo ciclo, el estudiante va a profundizar sus conocimientos en materias, digamos, fundamentales también, matemáticas, física, química, mecánica, que tenemos acá en la pantalla, para más adelante poder elegir entonces su área de interés, puede ser telecomunicaciones, química, agronomía, ¿sí? E incluso, lo que he mencionado anteriormente, podrá entonces optar por, entonces, incluso a veces no puede optar, así es, forma parte del pensum, va a seguir cursos para adquirir conocimientos en gerencia, mercadeo, marketing, comunicación, para así tener realmente un perfil aún más completo. Las escuelas de ingenierías en total, entonces, proponen más de 500 diplomas, y son más de 980 programas, más de 160.000 estudiantes inscritos en las escuelas de ingeniería, 38.000 egresados al año, 28% de mujeres, 13% de estudiantes internacionales. ¿Okay? 79% de los egresados consigue un empleo en menos de 2 meses. O sea que realmente es una tasa muy, muy elevada en comparación con otras áreas de formación. Las escuelas de ingeniería entonces constituyen un conjunto, ¿sí? Presente en todo el territorio. No tengo acá el mapa de las escuelas de ingeniería, pero, insisto, están presentes en todo el territorio. No solamente en las grandes ciudades universitarias como París, Lyon, Montpellier, Lille, Estrasburgo, no, en todo el territorio. ¿Okay? Y, como lo dije anteriormente, están organizadas en redes. Acá tenemos el listado de las redes. Las redes que aparecen de color rojo son las redes que van a participar
esta semana en nuestra semana con las redes. Entonces, FGL, Federación Gay-Lussac, que es una red de escuelas enfocadas hacia la química, ¿sí? Groupe INSA, muy presente en Colombia, que tiene entonces 7 escuelas en Francia y que va a proponer una formación más bien generalista, pero también con opciones para especializarse. Institut Mintelecom, también muy presente en Colombia, con de hecho una representación permanente en Colombia. Tendremos Institut Mintelecom es mañana, y seguiremos a las 10 y a las 11:30 seguiremos mañana con ParisTech, que son una red de 7 escuelas de ingeniería en París. Y el viernes tendremos a Polytech, Polytechnic, para digamos, dar a conocer su oferta de programas. ¿Okay? Entonces, entender esto. Entonces, la idea de esta semana es que entiendan, digamos, la importancia, la fuerza que dan estas redes de escuelas de ingeniería. Ahora, ¿cómo postularse? Importante porque los procesos pueden variar según, entonces, el tipo de estudio, primero, y según el tipo de establecimiento de enseñanza superior. Y también, digamos, el marco en el cual van a hacer sus estudios. Entonces, empezamos con las universidades. No, antes de empezar con las universidades y IUT, primero, recordar que se firmó un acuerdo de reconocimiento mutuo de los diplomas entre Francia y Colombia, firmado en Colombia por la ASCUN, Asociación Colombiana de Universidades, y por la parte francesa, por la CPU, Conférence des Présidents d'Université, Conferencia de los Presidentes de Universidades, y la CDFI. Entonces, CPU son las universidades públicas, los máster que hemos visto. Y la CDFI es la conferencia de los directores de escuelas francesas de ingeniería, o sea, todo el tema de las escuelas de ingeniería. Entonces, los dos tipos de establecimientos en los cuales podrían entonces, estudiar ingeniería en Francia han firmado este acuerdo. ¿Qué hice? De manera un poco simplificada, el titular de un bachillerato colombiano puede aplicar a primer año de pregrado en Francia. Cuando uno tiene un pregrado colombiano, o sea, el título de ingeniero colombiano, puede aplicar entonces al cuarto año de formación en ingeniería. Obviamente, se preciso una cosa. Las escuelas tienen la libertad de definir los requisitos académicos y lingüísticos. Este es un marco general. Después puede haber entonces variaciones. Y de la misma manera, entonces, un estudiante que tiene una maestría obtenida en Colombia puede aplicar a doctorado. Entonces, esto permite, si tenemos una cierta facilidad para la movilidad de los estudiantes colombianos hacia Francia. No hay que hacer un proceso de convalidación. Entonces, hay este acuerdo de reconocimiento mutuo de los diplomas que realmente es muy importante en el momento de elegir el país en el cual quisieran hacer sus estudios. Entonces, ahora, de manera concreta, para las universidades, entonces, pregrado, máster o doctorado, y los IUT, Institutos Universitarios de Tecnología, el proceso de postulación se va a hacer, entonces, a través de la plataforma Études en France. Tenemos acá, entonces, un pantallazo para ilustrar la página web Études en France, a la cual uno puede acceder desde la página de Campus France Colombia. El proceso se hace con meses de anticipación. Es muy importante entender esto. Es lo que vamos a ver ya mismo. Check. Entonces, lo que es muy importante es buscar las informaciones, no esperar el último momento porque hay, entonces, como lo habrá entendido, una oferta tal que requiere, entonces, buscar, comparar, analizar para poder tomar, entonces, la mejor decisión posible. Entonces, todo el año recomendamos buscar las informaciones en los diferentes catálogos, fuentes de información que veremos ahorita. Luego, acá falta una palabra, del 1 de octubre de 2021. Bueno, es que está mal redactado. Del 1 de octubre de 2021 hasta el 15 de diciembre de 2021, toca crear su expediente en la plataforma Études en France
y también reportar los programas a los cuales quisieras aplicar, ¿sí? Todo esto está disponible en la página web de Campus France. Hay una guía para explicarles paso a paso cómo aplicar. Cuando haya validado su expediente, entonces a más tardar el 15 de diciembre, y una recomendación, no esperen el último momento porque cada año hay problemas, no tenía internet, no pude validar, ay, por favor, entonces lo hago mañana, no, hay una fecha límite y toca tener, entonces mucho cuidado con esto. Entre enero y febrero del 2002, tengo un problema con las fechas acá, entre enero y febrero del 2022, entonces Campus France va a programar su entrevista pedagógica para que expliquen sus motivaciones, para que expliquen por qué han decidido aplicar en tal o tal programa en Francia. Y durante esta entrevista tendrán que presentar los documentos requeridos, el tema del idioma, por ejemplo. Entonces, para ingeniería usualmente es el nivel B2, ¿no?, del marco común europeo. Entonces, si uno tiene el DELF B2 o un TCF con prueba escrita, perfecto. En algunos casos hay escuelas de ingeniería que pueden pedir un nivel B1, ¿sí? Pero viene con a veces condiciones. Entonces, toca averiguar, ¿eh? Y vuelvo a primera etapa, buscar en los catálogos, en las páginas web, entonces las informaciones sobre los requisitos académicos, lingüísticos, calendario de postulación y todo esto. ¿Okay? En marzo, las universidades van a dar sus respuestas si tienen varias respuestas positivas. Por ejemplo, para universidades para nivel máster, el estudiante puede aplicar hasta 7 programas, no 7 universidades, 7 programas. O sea que en lo absoluto podrían ser 7 programas de la misma universidad. Si el estudiante recibe, digamos, 5 respuestas positivas, obviamente tendrá la libertad de definir cuál es entonces el programa que quiere hacer. Nos informa por la mensajería Études en France, nosotros validamos su elección y luego recibe una carta de aceptación con la cual podrá entonces seguir con la última parte, con el proceso de visa. Y luego preparación de su viaje para iniciar clases en septiembre. Ahora, el proceso para las escuelas de ingeniería es diferente. Usualmente el proceso de postulación se hace directamente con la escuela de ingeniería. Entonces, por eso toca buscar también la información en la página web de la escuela de su interés para entonces averiguar los requisitos académicos, lingüísticos, proceso de postulación y el calendario de postulación. La ventaja que pueden brindar las escuelas de ingeniería con su proceso de postulación es que a veces está más, digamos, extendido y hay estudiantes que a veces pueden aplicar hasta febrero, marzo, incluso abril, en algunos casos. ¿Okay? Pero es importante tener esto presente. El proceso de postulación va a cambiar según el tipo de establecimiento de enseñanza superior. E incluso, y de hecho tendremos con nosotros el miércoles la red N+I que permite entonces, con un solo expediente, aplicar a todas las escuelas que están en esta red. Y son, si no estoy mal, 45 actualmente. O sea que es una ventaja. Entonces, el miércoles, si están interesados, a las 11:30, si no estoy mal, podrán escuchar a los representantes de la red N+I para entender cómo es el proceso de postulación para estas escuelas. ¿Okay? Entonces, hacen el proceso directamente con la escuela y cuando tengan la carta de aceptación, entonces tendrán, mejor dicho, que hacer el proceso obligatorio con Campus France para poder solicitar la visa. Ahora, tercer caso, para los estudiantes inscritos en una escuela de ingeniería, una universidad acá en Colombia, y que tienen la posibilidad de aplicar a través de un convenio de cooperación de intercambio académico de doble titulación. Entonces, ahí el proceso se hace directamente con su universidad o escuela acá en Colombia, que va a hacer la selección con la universidad con la cual se ha firmado el convenio en Francia. Y igual, cuando tengan la carta de aceptación, entonces tendrán que hacer el proceso obligatorio con Campus France para poder solicitar la visa de estudiante. ¿Okay? Entonces, una recomendación, comunicarse con la ORI de su universidad para conocer los requisitos académicos, lingüísticos, calendario de postulación, todo esto tenerlo muy claro para poder prepararse, anticipar
y realmente aplicar a esto de la mejor manera posible. Es una opción obviamente sumamente interesante porque vas a tener el respaldo de su universidad de origen y de la universidad de destino, entonces da cierta, digamos, comodidad e incluso a veces los convenios pueden abarcar el tema del alojamiento. Ahora, ¿cómo identificar los programas? Porque son muchos, ¿eh? Hablamos de 200 escuelas, 205 escuelas en la CDFI, de los programas en las universidades, entonces es realmente un abanico de programas muy, muy amplio. Entonces, acá de manera voluntaria tenemos entonces el catálogo, o sea, la página de la CTI, que tiene un catálogo en su página web, de la UNICEF, veremos qué es, Campus France, el catálogo amarillo, programa de nivel pregrado. Verde, programa de nivel máster. El que viene con el mapa de Francia es para las escuelas doctorales. Y también tenemos el calendario, el catálogo de los programas en inglés y también el catálogo de la CDFI, de la Conferencia de los Directores de Escuelas de Ingeniería Francesas. ¿Okay? Entonces, son realmente varias fuentes de información. Recomendamos entonces utilizar diferentes para cruzar las informaciones y de pronto descubrirán informaciones también complementarias para poder tomar la mejor decisión para ustedes. Entonces, acá, por ejemplo, ingresamos al catálogo Master Campus France. Vamos a hacer una búsqueda o por palabra clave o por área de estudio o por región. Nos aparece entonces acá, seleccioné un domaine, vamos a elegir entonces Sciences de l'ingénieur, o sea, Ciencias del Ingeniero, y acá entonces las opciones que hay, todos, aeronáutica, electricidad, electrónica, energía, ingeniería civil, ingeniería de producción, industria, ingeniería general, materiales, mecánica, entonces hay diferentes. Entonces acá podrá entonces elegir, o sea, darle clic en lo que le interese, obviamente, y entonces ver cuáles son los programas. Luego, entonces, el estudiante llega entonces a una lista de los programas. Luego le dan clic acá para conocer más sobre el programa que propone, por ejemplo, acá la Universidad de Tecnología de Belfort-Montbéliard, programa de nivel M2, acá entonces École de Pont-Paris-Tech, que tendremos entonces mañana y la otra semana con nosotros, acá también M2, y acá tiene entonces un logotipo de Bienvenue en France, significa que ha obtenido la acreditación de calidad en cuanto a la acogida de los estudiantes internacionales. Acá tenemos también una ficha de presentación de los estudios de ingeniería, viene en francés, que encontrarán acá en la misma página web. El programa en inglés para ingeniería, entonces tenemos actualmente, está en inglés, perdón, 1.656 programas, de los cuales 562 en ingeniería. Entonces explicaré ahorita dónde encontrar estas informaciones, y acá es un programa más bien de verano que proponen nuestros colegas de Campus France París para la gente que quisiera ir por digamos, un mes o 2 meses para tomar un curso, una inmersión. Puede ser antes de iniciar un máster o una escuela de ingeniería, o puede ser solamente un curso de verano. Entonces, los otros catálogos, entonces, lo que yo quisiera hacer es utilizar la página web de Campus France para que puedan identificar realmente la ruta para encontrar los catálogos, lo que es sumamente importante. Entonces, voy a dejar de compartir esta pantalla para compartir la página web de Campus France Colombia. Compartir. Check. Ok, entonces deben tener ahora en su pantalla entonces la página web de Campus France Colombia. Diferentes rubros, 5, no olviden ver que hay más abajo, hay también acá las noticias, proceso de postulación que está abierto, entonces hasta el 15 de diciembre, los testimonios de ex estudiantes colombianos en Francia, actividades Campus France, eso es cómo comunicarse con nosotros, acceder a los talleres, proceso visa, taller de postulación, mi llegada a Francia, estudiar en Francia, presentación del mundo universitario en Francia, los diplomas, el acuerdo de reconocimiento mutuo de los diplomas que he mencionado, la financiación que veremos ahorita a las 11:30. Luego, áreas de estudio, y es ahí donde quiero ir. Tenemos acá la lista de los programas más solicitados por los estudiantes colombianos, y acá pueden ver que hay ingeniería. Entonces vamos a darle clic acá antes de seguir con los catálogos.
porque tenemos entonces una presentación acá para los estudios de ingeniería, con una ficha de presentación de los estudios de manera general, ciencias de ingeniero, la estructura de los estudios, es lo que ya hemos visto anteriormente, estudiar en una escuela de ingenieros, de ingeniería. Acá les explicamos, incluso hay un video de presentación de los estudios de ingeniería. ¿Cómo encontrar su formación? Vamos a ver esto ahorita. Entonces, estudiar en la universidad, pregrado, máster, doctorado, o comenzar por un BTS o BUT, entonces formación técnica tecnológica, para luego poder seguir con una licencia pregrado profesional. Es un poco redundante en español, pero así sería. O entonces iniciar por una clase preparatoria científica. ¿Okay? Entonces es muy importante también tener esto muy claro porque los procesos de postulación van a cambiar. Y acá tenemos la CDFI, la conferencia de los directores de escuelas francesas de ingeniería, que tiene un catálogo. Entonces, le damos clic y llegamos entonces a la página web de la CDFI. Y acá tenemos un motor de búsqueda. Entonces uno puede elegir por academia, por departamento, pero lo más pertinente, creo yo, es por área de estudios. Entonces, agricultura, agroalimentario, aménagement du territoire, se me olvidó la traducción, lo siento, automático, edificio, biotecnología, óptica, química, electricidad. Entonces uno puede elegir y entonces luego le da clic y encuentra la información de las escuelas que proponen este tipo de programa. ¿Okay? Luego, entonces volvemos a nuestro catálogo, áreas de estudio, ¿sí? Entonces acá, ingeniería, pero acá a la izquierda tenemos los diferentes catálogos y es ahí donde vamos a encontrar el catálogo de color amarillo para los programas de nivel pregrado, verde para los programas de nivel máster, los programas de Erasmus+, las escuelas doctorales. Bueno, esto no creo que sea de su interés, pero los programas en inglés para los que no cumplan con el requisito de idioma francés, cursos de verano, y también el de la UNICEP, que es la Oficina Nacional de Información sobre los Estudios y las Profesiones en Francia. Es el catálogo que van a utilizar los estudiantes franceses para entonces descubrir los programas. Es un catálogo muy completo, muy denso, que requiere tiempo porque realmente hay muchas informaciones. Entonces, espero haya entendido que son varios canales, los catálogos Campus France, el catálogo de la UNICEF, el catálogo de la CDFI e incluso entonces existe el de la CTI. Entonces, vuelvo a compartir la pantalla, pero esta vez la presentación. Si queremos tener unos minutos para las preguntas. Eso, estamos acá, perfecto. Entonces, la CTI, Comisión de los Títulos de Ingeniero, que tiene también un catálogo, o sea, un motor de búsqueda muy interesante. Okay. Entonces, nuestra página web, Campus France Colombia, donde encontrarán también informaciones sobre el proceso de visa y la visa de estudiante. Hay un solo tipo de visa para todos los estudiantes, que uno vaya a estudiar el curso de francés primero, por ejemplo, para seguir con estudios en ingeniería, o que uno vaya directamente a estudiar ingeniería. Es el mismo tipo de visa, la visa de estudiante. En nuestra página web, acá pueden ver los rubros que he mencionado: actividades Campus France, estudiar en Francia, áreas de estudio, procesos. Uno le da clic acá y encontrará la información sobre el proceso de visa. La visa de estudiante permite trabajar durante sus estudios el 60% del tiempo legal. En Francia el tiempo legal de trabajo son 35 horas a la semana, o sea que un estudiante concretamente puede trabajar en promedio 20 horas a la semana. Si trabaja 10 la primera semana, puede trabajar 30 la siguiente. Pero cuando uno estudia ingeniería, trabajar 30 horas a la semana adicionalmente a los estudios es complicado. Pero lo interesante es que cuando hay vacaciones, y si hay muchas en Francia, el estudiante puede trabajar tiempo completo. Y la visa de estudiante, entonces el título de séjour presente, que sería el equivalente de la cédula de extranjería, se puede renovar desde Francia. No hay que regresar a Colombia cada año para hacer los trámites. Todo esto se puede hacer desde Francia y también la información está en nuestra página web.
Oportunidades laborales. Lo he mencionado anteriormente con el tema de las prácticas, que son muy importantes, pagas cuando son por más de 2 meses, una relación muy fuerte con las empresas y la industria y que entonces da una tasa de empleabilidad bastante elevada para los estudiantes que salen de ingeniería, que sea de las universidades o de las escuelas de ingeniería, porque entonces realmente hay una conexión muy fuerte entre estos dos mundos, universitarios y empresarial. APS, también lo he mencionado anteriormente, autorización provisoire de séjour, o sea, permiso temporal de estadía, que se puede solicitar desde Francia, exclusivamente desde Francia, no desde Colombia, desde Francia, cuando un estudiante, por ejemplo, tiene entonces un título máster o el título de ingeniero que confiere el grado de máster, lo importante es que sea un título de nivel máster y que el estudiante quiere entonces permanecer por un año en Francia para buscar trabajo. Entonces existe esta opción, se hace el proceso con la prefectura, entonces existe la posibilidad de quedarse un año más para buscar trabajo. Nos parece sumamente importante, interesante para ustedes porque significa que más allá del título en sí, entonces el Estado francés les da la posibilidad de quedarse en Francia para adquirir una experiencia laboral que seguramente será muy provechosa para conseguir trabajo más adelante cuando regresen a Colombia. Entonces no solamente tendrán el título, sino tendrán también experiencia laboral. ¿Okay? Y para los que hayan regresado a Colombia y que han obtenido un diploma igual, nivel máster, existe entonces ahora una nueva visa que se llama visa creación de empresa para poder entonces viajar de nuevo a Francia y buscar trabajo también. ¿Okay? En resumidas cuentas, unos puntos que nos parecen importantes, formaciones internacionalmente reconocidas, pero de ingeniería directamente relacionadas con las empresas, evoluciones sectoriales e industriales, primero, competencias dobles de ingeniería y en organización directiva adaptadas al mundo de hoy, prácticas obligatorias que permiten vivir una experiencia profesional, una carrera internacional de ingeniero con intercambios y estadías en extranjero, matrículas anuales muy asequibles a partir de 243 euros o 610 para las escuelas de ingeniería, estatus del estudiante con todos los beneficios que mencionaba al inicio y entonces una tasa de empleabilidad muy alta. ¿Okay? Entonces, para tener más informaciones o hacer sus preguntas más tarde, entonces se pueden comunicar con Campus France mandando un correo electrónico a bogota@campusfrance.org y seguir nuestra actualidad en las redes sociales, Facebook CF Colombia, Instagram Campus France Colombia o Twitter Campus France Col. Entonces, con esto, entonces un poco una carrera, pero son muchas informaciones. La idea ahora es poder responder a algunas preguntas. Entonces, las preguntas por el botón preguntas y respuestas. Preguntas de Amer Mateus. Para los beneficios, ¿influye la edad en el momento de postulación? Los beneficios, hay dos beneficios o subsidios a los cuales entonces los estudiantes o sea, pueden cambiar. Es para seguridad social, es gratuito hasta los 28 años. A partir de los 28 años el estudiante debe pagar, no es tampoco algo tan costoso para los estudiantes. Primero, y para los transportes públicos es hasta los 26 años, para tener entonces esta rebaja más interesante del 50% usualmente en los transportes públicos. Luego, bueno, sigue entonces, Amer, la grabación, ¿dónde podremos consultar? Es que tengo problemas de conexión, gracias. Bueno, entonces, esta presentación está grabada y estará disponible en la misma página en la cual ustedes se preinscribieron cuando entonces podamos la grabación, entonces la vamos a meter en la página web para que así tenga entonces en un solo espacio toda la información de las escuelas que participan, las redes que participan y las grabaciones, todas las grabaciones. Espectador anónimo, ¿el título de Master of Science es reconocido en otros países de la Unión Europea o en Estados Unidos? Sí, sí. Realmente, entonces, toca pensar que es como una acreditación otorgada por las grandes escuelas, pero que realmente a nivel profesional, o sea, los estudiantes que salen con este tipo de diplomas son bastante cotizados porque son formaciones también de muy alto nivel y que tienen entonces un reconocimiento al nivel internacional.
Espectador anónimo, me gustaría aclarar algo sobre la homologación de los títulos para postularse en Francia. Con el título de pregrado colombiano se puede acceder al cuarto año de ingeniería. Ese cuarto año de ingeniería es el mismo M1, exacto. ¿Sí? Los cuarto año de ingeniería corresponde al máster 1. ¿No? ¿Se acuerdan? 3 años de pregrado, 2 de máster. Entonces, acá el cuarto año sería entonces el M1. ¿Sí? Y si hablamos de las escuelas de ingenierías, entonces sería el cuarto año del ciclo de ingeniero. Los 2 años preparatorios, después 3 de especialización. Entonces, usualmente, insisto, las escuelas tienen la libertad de definir los requisitos de postulación, que sean requisitos académicos o requisitos lingüísticos. ¿Okay? Es muy importante tener todo esto muy claro porque lo que yo estoy dando son informaciones generales que pueden variar luego según los programas. También las universidades y las escuelas van a tomar en consideración, digamos, el cambio de mundo universitario. Los cursos no se dan de la misma manera en Colombia que en Francia, la metodología es diferente, entonces las universidades, las escuelas pueden tomar esto en consideración y a veces pueden decir al estudiante, ok, aplica este M1, nosotros te aceptamos en L3, por ejemplo, para que sea como un año de transición para luego hacer el máster en las mejores condiciones posibles. Puede ser entonces un escenario. Amer Mateus, de nuevo, para obtención de doble titulación, después puedo aplicar para otra modalidad como el ingreso a la Escuela de Ingenieros sin no perder los beneficios que ofrece Francia. Para la obtención de doble titulación, después puedo aplicar para otra modalidad como el ingreso. Sí, sí, sí. Sí, no, claro. O sea, hacer una doble titulación no te limita luego para seguir con otros programas. No hay ningún problema. Cristian, buen día. ¿Esta clase queda grabada? Sí, ya acabo de responder. Angélica, bueno, si cuento con una ingeniería, ¿puedo realizar una licencia? Sí, Angélica, pero tu licencia, o sea, tu título de ingeniera, entonces corresponde al nivel licencia, ¿sí? Es lo que vimos en la tabla comparativa. Entonces, el pregrado en Colombia, 4 o 5 años de estudios, en Francia, 3 años. Al finalizar, o sea, cuando una persona que tiene el título de ingeniero colombiano puede, entonces, aplicar a, entonces, cuarto año, o sea, M1 o las escuelas de ingeniería, cuarto año, o lo que acabo de mencionar, a veces las universidades o escuelas prefieren que el estudiante inicie en L3, entonces dependerá, pero sí, pero después en lo absoluto, si quieres hacer otra licencia, sí, no hay ningún problema. Elizabeth, tengo 5 años de ingeniería. ¿Puedo aplicar a M1? Sí, pues es bueno, precisamente lo que acabo de responder. Entonces tocará averiguar los requisitos académicos lingüísticos definidos por la universidad y en la parte académica van a ver entonces si pueden entonces aplicar con entonces el título de ingeniero para M1. En algunos casos se puede, en algunos casos prefieren las universidades, repito, que entonces inicien desde el L3, pero hay unos que pudieron ingresar M1. Espectador anónimo, si soy un estudiante recién salida del colegio, ¿hay alguna opción para aprender el francés mientras estudio? Sí y no. Digamos que si te aceptan para estudiar ingeniería, entonces podrás, obviamente, tendrás la libertad de tomar curso de francés para mejorar tu nivel de idioma. Eso es para la respuesta sí. La respuesta no. ¿Por qué? ¿Cuál es tu nivel de francés? Si hoy no cumples con el requisito de idioma, entonces la universidad o la escuela de ingeniería dice, ok, bueno, entonces que primero se forme en idioma francés y cuando tenga el nivel exigido, entonces que aplique. Las universidades o las escuelas no pueden entonces decir, bueno, te aceptamos con un nivel A2 y a ver qué pasa, seguramente en unos meses alcanzarás el B1 o B2. No, toca en el momento de aplicar cumplir con los requisitos. Por eso, importante averiguar los requisitos de postulación académicos y lingüísticos. Pero hay estudiantes de colegios que aplican para poder iniciar entonces en Francia desde el primer año de pregrado o clases preparatorias. Carlos, si realice la postulación para diploma de ingeniero y tengo la respuesta positiva por parte del instituto, dice que tengo que realizar el proceso obligatorio con Campus France, ¿verdad? Sí. ¿Cómo podría proceder con las entrevistas pedagógicas para poder proceder con el proceso correctamente? Bueno, entonces si tú, Carlos, aplicaste
directamente con una universidad, una escuela, y tienes una carta de aceptación emitida por esta, entonces tendrás que seguir el proceso Campus France. Te lo explicamos en nuestra página web, en el rubro procesos, vas a seleccionar proceso Campus France y ahí te explicamos cuál es. Entonces igual tendrás que crear una cuenta en la plataforma Études en France, reportar tus datos personales, reportar entonces la carta de aceptación y tú vas a validar tu expediente, nos vas a enviar un mensaje por la plataforma Études en France, vamos a revisar que tu expediente esté completo y si todo está bien, entonces te vamos a programar la entrevista pedagógica, 20 minutos para ti y luego podrás seguir con la parte visa. Cristian, si queremos un acompañamiento personalizado, ¿es posible agendar una reunión con alguien de manera presencial o virtual? Bueno, actualmente Campus France sigue en teletrabajo, entonces será virtual por el momento. Posiblemente al inicio del año 2022 vamos a retomar con una actividad como semipresencial, no sabemos aún cómo podamos organizarnos, pero lo comunicaremos en las redes sociales. En cuanto a la asesoría, entonces, en nuestra página web, en el rubro actividades Campus France, bueno, podrás ver que hay charlas y también asesoría personalizada, ¿sí? Asesoría personalizada se organizan por grupitos de máximo 8 personas que tienen el mismo proyecto académico o curso de francés o estudios superiores. Entonces, así podemos hacerlo. Luego puedes hacer tus preguntas por la mensajería interna de Études en France, si has creado una cuenta. Si no has creado cuenta, entonces puedes escribir a bogota@campusfrance.org, el correo que tenemos en la pantalla. ¿Okay? Luego, Cristian, lo que yo te recomendaría es obviamente también identificar los programas, ver las opciones que van a brindar las escuelas que participan en nuestra actividad y poder ver con ellos qué proponen, ¿no? Porque si tú debes aplicar directamente con la escuela, nosotros ahí tendremos a ciertos límites, ¿no? Será directamente con la escuela que tocará hacer el proceso. Pero nosotros después te podremos ayudar, guiar para la parte visa y proceso Campus France obligatorio, obviamente. Felipe, la edad es un límite para aplicar a un programa de doble titulación. Tengo 28 años y voy en último año de ingeniería en Colombia. No, Felipe, bueno, no creo. Toca entonces comunicarte con la ORI para saber entonces cuáles son los requisitos. Usualmente, que yo sepa, son requisitos académicos y lingüísticos. No he escuchado sobre condiciones de edad para poder aplicar estos programas, pero esto te corresponde averiguarlo con la ORI de tu universidad, porque son ellos los que han firmado el convenio y no sabemos lo que abarque al final el convenio. Entonces, toca averiguar con ellos. Elizabeth, la hoja de vida debe ser traducida a francés. Bueno, si tú aplicas a un programa en inglés, la hoja de vida puede venir en inglés, ¿sí? Si tú aplicas a un programa en francés, obviamente mejor presentar una hoja de vida en francés. ¿Okay? Bueno, entonces creo que no hay más preguntas. Bueno, acá en el chat voy a tomar una pregunta por la hora porque tenemos otra actividad en 10 minutos. Eileen, ¿las entrevistas pedagógicas se realizan en francés o en inglés? ¿Cuál es la metodología de estas? Pues la metodología, como te lo expliqué, la idea es que el estudiante entonces explique por qué ha postulado a tal o tal programa, cuál es su proyecto profesional, o sea, por qué quiere estudiar esto, por qué quiere estudiar en tal o tal escuela o en tal o tal universidad, ¿sí? La entrevista se va a hacer, entonces, si es una entrevista en el marco del proceso de postulación en línea mediante la plataforma Études en France, la entrevista se hace en el idioma en el cual se den los programas. Si tú elegiste programas en francés, se hará en francés. Si tú elegiste programas en inglés, se hará en inglés. Si tú luego aplicas directamente con la escuela o la universidad, si se te da esta opción, ellos entonces habrán hecho el trabajo de averiguar tu nivel de idioma. O sea que en este caso, la entrevista se hará en español. Amer, ¿qué valores están los...
¿Qué valores están los valores de salud y transporte? Bueno, esto es los subsidios, entonces tocaría averiguar porque los transportes pueden cambiar de una ciudad a otra. O sea, por ejemplo, en París el transporte creo que eran 80 euros al mes para poder tomar bus, tramway, tranvía. Salud, si no estoy mal, creo que es alrededor de 400 euros al año, algo así. Ok, bueno, entonces, tenemos unos pocos minutos para poder entonces finalizar y conectarnos de nuevo para la segunda parte, el tema de la financiación de los estudios en Francia y las becas. Muchas gracias por su participación. Espero entonces que esta información sea de su interés y que entonces sigamos con ustedes durante estas 2 semanas. No olviden ver la información en la página web eventoscampusfrancecolombia.com. Ahí encontrarán una presentación de cada escuela, cada red de escuelas que van a participar para realmente identificar las sesiones de informaciones a las cuales deberían participar. Gracias por difundir la información a sus amigos, compañeros que no pudieron participar hoy. Seguramente el horario tampoco es el mejor, pero como lo hacemos con las escuelas que están en Francia, toca tomar en consideración el tema del cambio de hora. Por eso, entonces, 10 de la mañana, primera presentación del día, 11:30, segunda presentación del día, y esto desde hoy hasta el lunes 6 de diciembre. Muchas gracias por su participación y los esperamos para entonces otras presentaciones. Que estén muy bien.